Este tiempo que estamos compartiendo acerca de vida en la vida y en estos espacios de podcast que son más grandes o más largos o más extensos, nos permiten desarrollar algunos asuntos con mayor profundidad, aunque no en su plenitud ni en su totalidad. Ninguno de los asuntos espirituales que pudiéramos abordar podrían ser abordados ni en una hora, ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ya que contienen una riqueza eterna. Y cada vez que entramos en su realidad nos damos cuenta de la profundidad que tiene cada palabra. Aún así nos atrevemos a abordar por preguntas, por inquietudes, también por lo que estamos viendo de parte del Señor con mayor claridad. Es interesante que este año 2024 el Señor nos ha abierto un espacio de luz para poder profundizar acerca de la realidad de lo que representa la gracia de Dios. Y hemos abordado desde fines del año pasado una estación donde pudiéramos desarrollar acerca de la gracia y el apostolado. Y prácticamente tanto en la congregación aquí en nuestra ciudad de José Cepaz, como también en los diferentes encuentros en las naciones, tanto de la Casa Paterna como de la Red Unge, fuimos desarrollando estas dos palabras, gracia y apostolado, para la obediencia a la fe por amor de su nombre, como dice Romanos capítulo 1, verso 5. Y de esto tendremos mucho que compartir, mucho que hablar en otros encuentros también posteriores. Pero quisiera responder algunas preguntas que nos llegaron al grupo de Vida en la Vida para poder ir trabajando lentamente y con paciencia algunos pensamientos centrales. Por ejemplo, una de las preguntas o de los comentarios es ¿cómo es que la gracia funciona en la vida diaria? ¿Cómo es que en la práctica funciona la gracia? ¿Cómo es que va desarrollándose la gracia en nosotros diariamente? Para definir esto, y esto es en el marco más profundo del entendimiento espiritual, la gracia siempre está presente donde hay un corazón que se rinde a la voluntad de Dios. La gracia siempre está presente en un corazón que se rinde a la voluntad de Dios. Cuando decidimos vivir en este pensamiento tan profundo que Jesús esbozó en la oración del Padre Nuestro, mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y el pan nuestro de cada día. Fíjense en que ese pan que se nos provee, que es la gracia misma de Dios, alimentando nuestro cuerpo espiritual, porque así como tenemos un cuerpo biológico que requiere de alimentos naturales, tenemos un cuerpo espiritual que requiere de alimentos espirituales. Y este alimento es la gracia, el pan de gracia, la palabra de gracia. Esta figura tan hermosa como representa el pan alimentando nuestro ser interior, esa es la gracia. Y la gracia siempre está conectada con la soberanía, la gracia está conectada con el reino, la gracia está conectada con la voluntad de Dios. La gracia responde al querer de Dios. Hay pasajes como en Judas, donde encontramos en el verso 4 expresiones como esta: quienes convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan la soberanía de Cristo. Esto nos hace pensar inmediatamente de cómo lo que se llame gracia, que no responda al reino de Dios, que no responda al Rey de Reyes, que no responda al señorío de Cristo, que no responda a la voluntad de Dios, no es gracia. Es una justificación barata y es un argumento barato para seguir practicando una manera de vivir o un pensar totalmente opuesto a la voluntad del Señor. Y la verdad que la gracia no viene a producir ese tipo de cobertura para que hagamos lo que querramos, sino que la gracia responde a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tendríamos que llegar a pensar que cada vez que un hombre, una mujer, un joven, un adulto, un anciano, un niño, inmediatamente que se rinde a la voluntad de Dios, lo que comienza a acontecer en su vida es que la provisión para hacer esa voluntad es la gracia de Dios. Todo lo que Dios quiere lo cumple en nosotros mediante la operación de su gracia. Todo lo que Dios espera de nosotros, Él lo ha suplido en nuestro interior mediante la gracia. No es poca cosa
morir a nosotros mismos para hacer su voluntad. No es poca cosa negarnos a nosotros mismos para honrarle, para agradarle. Lo que la Biblia llama vivir crucificados, negándonos a nosotros para vivir y corresponder a los deseos más elevados, sublimes, puros, gloriosos, maravillosos como son los deseos de nuestro Padre eterno. Y ese deseo no es otra cosa que la conformación de Cristo en nuestro interior por la operación de la gracia en nuestro interior. La gracia va produciendo por aumento ese corresponder al deseo de Dios en nuestras vidas. Tantas personas están luchando y diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero me cuesta. Quiero agradar a Dios, pero me cuesta. Quiero honrar, glorificar a Dios, pero me cuesta. Esto es necesario entenderlo. El pacto antiguo, el pacto de la ley, el pacto de Moisés, requería de los hombres una conducta, un proceder, una manera de pensar, una manera de conducirse que el hombre no podía corresponder. Era imposible corresponder a las demandas de la ley porque todo lo que Dios pedía era exacto, era perfecto, era excelente, no tenía margen de error. Todo lo que Dios pedía era santo y eso no está en la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, el hombre podía intentarlo, pero nunca lo lograría. La ley frustraría al hombre para llevar al hombre a la única forma y a la única manera en que el hombre pueda corresponder a un Dios tan bueno, a un Padre de amor, a un Padre de misericordia, a un Padre justo, a un Padre sabio como el que nosotros tenemos. Y esa provisión fue y es su Hijo en nosotros. Su Hijo es la gracia de Dios operando en nuestro interior. ¿Para qué? Para que podamos satisfacer las expectativas de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, las palabras de Dios. Jesús no vino a cancelar la ley, Él vino a cumplirla y a decirnos a nosotros que sí se puede vivir el estándar de Dios, que sí se puede vivir a la manera de Dios, pero esto es imposible si quisiéramos hacerlo sin la gracia de Dios. La gracia es en nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. La gracia produce en nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Uno de los hombres más entendidos acerca de la gracia de Dios y que descubrió la gloria de esta gracia es el apóstol Pablo. Cuando él luchando, batallando con un aguijón en la carne, con una situación donde Satanás lo abofeteaba y él lo dice y lo marca de esta manera, él reconoce que la gracia es suficiente. Y la gracia es suficiente para todo. La gracia es completa, es perfecta, es absoluta. La gracia contiene todo lo suficiente para que nosotros pudiéramos corresponder a Dios. Pero la gracia es tan grande que el apóstol Pablo tiene que recurrir a la expresión multiforme gracia, porque tiene tantas expresiones y tantas formas. La sustancia siempre es la misma, es Dios mismo envasado en esa expresión gloriosa llamada gracia, produciendo en nosotros esperanza de que sí podemos corresponder al amor de Dios, que sí podemos corresponder a la sabiduría de Dios, que sí podemos corresponder a la justicia de Dios, que sí podemos corresponder a las demandas de Dios. Y todo esto es posible porque su gracia, su vida está en nosotros, produciendo en nosotros lo que nosotros, por nosotros mismos, jamás podríamos lograr hacer. Por eso nos llamamos al gozo tan grande de saber que todo lo que necesitamos es su gracia. Y de allí en adelante, seguir descubriendo la operación de su gracia será extraordinario. De alguna manera, en cada rincón de la tierra, hay un hombre, una mujer, hay una familia, una congregación, hay una organización, una denominación, una red que está diciendo, Señor, queremos agradarte y hacer tu voluntad. Pero la provisión que viene de parte del Señor debe ser entendida. Y por eso estos espacios para compartir, para hablar, para profundizar, también las ministraciones en nuestro canal de YouTube y de nuestros amigos que hablan tanto acerca de esta realidad, porque necesitamos volvernos expertos en esta provisión divina. Necesitamos profesionalizar nuestro entendimiento en qué es la gracia y todo lo que hay en ella no sea
que estemos por ignorancia desperdiciando y desaprovechando lo que sería nuestro descanso, nuestro reposo y nuestra garantía de ser hallados fieles al propósito del Señor. Todo esto es posible por la gracia de Dios, y la gracia no produce pereza, no produce desgano ni desánimo. La gracia no fomenta el ocio. Si hay algo que produce el trabajo de los santos, es la gracia. Recuerdan, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí y a través mío. Si hay algo que el aumento de la gracia va a producir, son hermanos idóneos, hermanos apasionados, hermanos entregados a la causa de Cristo, hermanos que viven para responder a la voluntad de Dios. Te animo a que puedas orar, que puedas clamar: Señor, ábreme mis ojos, ábreme los ojos del entendimiento para que pueda descubrir la sustancia de la gracia, el poder de la gracia, la gloria de la gracia. Y cuando descubramos algo, solo será eso, algo. Nos llevará toda la vida poder descubrir la gloria, las riquezas que operan en el poder de su gracia. Te esperamos para seguir compartiendo más acerca de la gloria de esta gracia.